he ordenado el aniquilamiento de terroristas. ¿A qué se refería con esta frase? Bueno, en principio habría que ver todo el contexto de ese discurso, pero yo he usado el término demoler, aniquilar en los pueblos de la sierra y de los pueblos jóvenes. Por ejemplo, iba a un pueblo joven aquí de Lima, infiltrado y casi dominado por Sendero Luminoso. Iba ahí, yo voy a demoler aquí a Sendero Luminoso. ¿Qué cosa quería decir con demoler? Plantaba un colegio o así, ponía un centro de salud y le quitaba las banderas a Sendero Luminoso. Y entonces la población que estaba ahí temerosa, tanto con respecto a las Fuerzas Armadas y con respecto a Sendero, toma partido, porque ya Sendero no podía decir, el Estado no se preocupa por la educación de nuestros niños. En esa forma fui demoliendo. Yo usaba ese término, demoler, aniquilar a Sendero, vía estas medidas de tipo político, psicológico, vamos a decir. Pero, perdón, en ningún momento, a que puede decir el daño a la persona, e incluso, señor fiscal, todas las capturas se realizaron sin un solo rasguño, de toda la cúpula. Usted ha dicho que usted tenía mando pero no comando en anteriores declaraciones. Así es. ¿Esto quiere decir que no habían otras órdenes que usted pudiera dar que no estén contenidas en una directiva? La política está dada por la directiva, en este caso la 003, que uno de sus acápites claramente señala cuáles son los objetivos y cuáles son los pasos a seguir. Pero no órdenes, la directiva no da órdenes, la directiva da la concepción política que las Fuerzas Armadas a través del COFI, el Comando del Frente Interno, lo traduce en otras directivas ya de carácter militar. Pero, por ejemplo, una orden inmediata, como el caso del rescate de los rehenes de la Embajada de Japón. ¿Usted qué transmitió al señor Montesinos? Porque eso es un hecho público, existe una grabación que está presentado en autos, en la cual usted dice procedan al señor Montesinos. Sí. Bueno, aquí yo tengo que dar una explicación. Yo recibo varias llamadas del primer ministro de Japón, el señor Ryutaro Hashimoto, y recibo también visitas de representantes del gobierno japonés sobre la seguridad y la garantía de los rehenes que estaba ahí pero me hacía recordar algo muy importante, que la embajada, el local de la embajada era territorio japonés. Entonces, el señor frente a toda esta, vamos a decir, desacuerdos de tipo diplomático, yo le solicito al señor Hashimoto una reunión personal. Nos encontramos, como es conocido, en Toronto. Le planteo, si ustedes intervienen o interviene el gobierno peruano, pero esto no puede continuar así, un poco en el limbo. Ahí acordamos que el gobierno peruano intervendría en caso corriera en riesgo la salud o la vida de los rehenes, tanto japoneses como peruanos. Y en ese caso el gobierno japonés sí da la autorización para que se intervenga. Entonces, perdone, señor fiscal, eso fue un caso muy particular, o sea, una autorización del propio primer ministro Hashimoto. Era territorio japonés. Otra pregunta, ¿usted dirigió personalmente el rescate? No le he dirigido personalmente, pero la directiva está dada, no debe haber un solo herido, una sola víctima. Fue esa directiva así de clara, porque si se hace militarmente y no se contiene ese
impulso, entonces se produce una intervención militar que podría causar, como es usual en estos casos, 30, 40 o 50% de víctimas, que es terrible. ¿Y no hubo otra orden relacionada con el pago de la compensación de tiempo de servicios al señor Montesinos? Yo sé que no viene el caso la pregunta, pero sí tiene relación con las órdenes que la Fiscalía considera que se impartieron por parte del acusado. ¿Me permitiría, señor fiscal, de abstenerme de esta respuesta, porque entiendo que hay todo un proceso? Está en su derecho, sí. Muchas gracias. También le preguntaría en otra orden que usted impartió respecto del ingreso al domicilio de la señora Trinidad Becerra, que sea en materia de otro proceso. Bueno, ¿fue una orden la que impartió? También, repito, me remito a ese proceso. Volviendo al tema de seguridad que fue adoptado en los días previos al golpe de Estado, ¿qué diferencia encuentra usted entre inmovilización y detención? ¿Sí es posible establecer una diferencia? No, sí, la inmovilización significaba que la persona temporalmente no saliera a las calles, y ahí aclaro también, efectivamente hubieron órdenes de detención, como que fue público, varios políticos, pero no, todo era temporal, la medida era de emergencia y totalmente temporal. Finalmente, ¿usted podría hacer un análisis o una crítica o expresar qué cosa siente ahora por Vladimiro Montesinos Torres? Él puede negarse a contestar, lógicamente, no, sí, señor presidente. Señor fiscal, pero yo sí le puedo dar mi punto de vista, que creo respondería a lo que usted me plantea con su pregunta. Y concentrado en el tema del terrorismo. En el tema del terrorismo, como se habrá notado, hubo un cambio radical en el enfoque. Era acercamiento, adhesión, búsqueda de adhesión del pueblo, de los pueblos jóvenes, de la comunidad campesina hacia sus Fuerzas Armadas. Que se terminara el miedo a sus autoridades del Estado. Y de otra parte, había la imperiosa necesidad de capturar a los cabecillas del terrorismo. Y ahí también hubo una diferencia marcadísima de mi gobierno con los anteriores, porque antes inteligencia no tenía prioridad, era, no sé si es considerado arma, pero era un arma relegada, inteligencia no tenía importancia. Con Montesinos esto toma el debido peso, y a través de la inteligencia es que se procede a la captura. No solamente inteligencia ahí dentro del servicio de inteligencia, sino inteligencia dentro de la policía, de la marina. Todos tenían el debido peso. Yo le doy importancia a la inteligencia. Y gracias a esta labor de inteligencia es que se logra desbaratar a la cúpula de Sendero y en los diversos niveles. Cualitativamente, inteligencia juega un rol fundamental dentro de esta concepción de lucha contra el terrorismo. Y cuantitativamente, permítame regresar un poquito a su pregunta, con la ley de arrepentimiento, cuantitativamente, con la ley de arrepentimiento, dejan de pertenecer a la fila de senderos 20.000 senderistas y no sé cuántos emerretistas. O sea, había todo un esquema para lograr la paz en para centrarnos, usted ha dicho en su declaración que Vladimiro Montesinos fue un colaborador leal y eficaz, y lo acaba usted de resaltar en el tema de inteligencia, pero su opinión ahora la puede expresar respecto de todos los hechos que hemos conocido sobre Vladimiro Montesinos Torres. Usted sabe que es un condenado por varios delitos. ¿Qué opinión le merece ahora el señor Montesinos? Sí, pues por supuesto estoy decepcionado que hubieran hechos como los que se han conocido públicamente. Sobre el ex general Hermosa Ríos, ¿qué opina?
creo que hizo una labor que le competía en esa época. O sea, el general Hermosa tomó el comando dentro de una concepción, esa que he mencionado aquí varias veces, de adhesión, búsqueda de adhesión del pueblo. Los militares, perdón que menciono, los militares no están acostumbrados a agarrar la palana, el pico, la máquina, el tractor y la carretilla. Los militares quieren su fal, su metralleta, ¿no? Y su uniforme, pero no. Y el general Hermosa conduce, lleva a la práctica esta directiva, y creo lo hace bien, porque yo visitaba, como lo he repetido aquí varias veces, los diversos lugares y me encontraba con mayores, comandantes, soldados trabajando dentro de esa política. Y además también hemos visto el tema, bueno, no cabe al caso, pero en temas de política exterior. ¿Y ahora su opinión sobre el general no la ha expresado? Sí, en realidad, mientras no se conozca algo concreto sobre el tema. No, pero no, yo me refiero en líneas generales. El general Hermosa Ríos ha sido también descubierto con cuentas en el exterior. Entonces, esa es la apreciación que yo quisiera que usted... Bueno, sobre ese tema, por supuesto, me decepcionó totalmente. O sea, ambos personajes lo decepcionaron. En el caso del general Hermosa, por ese tema. Ya. Y en el caso de